hemos hablado de cambios hormonales, embarazo, cómo esos cambios hormonales pueden afectar al suelo pélvico. Y mi siguiente pregunta es, ¿los anticonceptivos hormonales cambian el suelo pélvico? Temazo, ¿eh? Este es un temazo. A ver, los anticonceptivos, a algunas mujeres les genera ciertos cambios, no a todas, por eso no hay que... Entonces, hay mujeres que cuando empiezan con el anticonceptivo sienten que lubrican menos, ¿no? O sienten que tienen más sequedad, o sienten que les baja la libido. O sea, en mujeres que el anticonceptivo les genera como ciertos síntomas. Pero hay uno importante y es que hay mujeres que cuando empiezan con la anticonceptiva empiezan a tener dolor en las relaciones sexuales. Y esto viene por una vestibulodinia, o sea, dolor en el vestíbulo, o dolor en el vestíbulo por déficit hormonal. ¿Esto es cuando lo vemos mucho? Pues en mujeres jóvenes, en chicas jóvenes que empiezan con la anticonceptiva y empiezan a tener dolor en las relaciones íntimas al comienzo de la penetración. Entonces, muchas veces estas vestibulodinias o dolor en la vulva, o dolor vulvar, tiene que ver por el déficit hormonal que provoca la anticonceptiva. Y que se vería también, por ejemplo, así lo trasladamos como a 3 etapas también de la mujer. Podemos encontrarnos eso en lactantes, porque también hay un déficit hormonal. Entonces, mujeres que en lactancia tienen dolor en las relaciones y a lo mejor el tejido y todo está bien, pero se genera ahí como esa vestibulodinia, ¿no? Por esa caída de estrógenos. Por ese déficit hormonal. Y luego lo vemos más en la menopausia. Precisamente también por la caída de estrógenos. Al final, anticonceptivos hormonales bloquean tu propio secreción normal de estrógenos, de progesterona, y te dejan en una basal muy prácticamente casi a cero, ergo pierdes toda esa ciclicidad que nos da un poco el ser mujer. Y luego en lactancia, especialmente cuando no hay menstruación, también pasa lo mismo, y luego en la menopausia. Y mi pregunta es, ¿eso se soluciona cambiando el anticonceptivo, dejándolo, o puedes mantener anticonceptivo y que con terapias vuestras mejore? A ver, si hay una o sea, porque la vestibulodinia realmente llamada vestibulodinia sería idiopática, no sabemos por qué viene, pero si es por déficit hormonal, ¿vale? Pues ahí habrá que ver el caso de la paciente, porque si por ejemplo tenemos una paciente o una mujer que tiene una anticonceptiva y igual dejando la anticonceptiva se le acabaría el problema, aunque ya veríamos cómo es cosa, el médico, ¿no? La gine o la que la acompaña, ya veríamos cómo lo cambiamos. Pero claro, si por ejemplo es una mujer que toma anticonceptiva porque tiene endometriosis, que no vamos a poder quitar la anticonceptiva, aunque no nos lo planteamos, pues la fisioterapia le puede ayudar, pero sobre todo también le puede ayudar todo lo que el ginecólogo le trabaje a nivel de esa mucosa, ¿no? Con esas fórmulas magistrales que hacen, ¿no? Para ayudar mucho. Entonces depende un poco, podremos, bueno, quien sea, el profesional que sea, decidir quitar o ella la anticonceptiva o no, pero sobre todo luego ir a acompañar, que es una vestibulodinia, claro, hay que trabajar en el vestíbulo. Y si, por ejemplo, ese vestíbulo está inflamado, esta es la historia, si ese vestíbulo está inflamado, y yo como fisioterapeuta voy a trabajar en él, voy a perpetuar ese dolor, porque yo al tocar genero dolor. Claro. ¿Me explico? Entonces nosotras necesitamos que ese dolor descienda, baje. Otra cosa es que tenga dolor al comienzo de las relaciones por una cicatriz, por un hipertono, por tal. Eso, fisio total, no hay problema. Pero si es una vestibulodinia, ¿vale? Entonces ahí sí que necesitamos un poco acompañamiento desde la parte médica para que esta zona esté menos inflamada, ¿no? Y podamos trabajar directamente en esa musculatura, que lo que le pasa a esa musculatura es que se ha tensado porque ha tenido dolor, entonces el músculo dice, esto no me gusta nada. Entonces, como tengo dolor, se estresa el músculo y generamos esa tensión. Se ha tensado por dolor porque le falta sobre todo esos niveles de estrógenos, de progesterona, etc. Entonces, me gusta que hayas dado ese punto de, ostras, toda mujer que tenga dolor con las relaciones, si toma anticonceptivos, es bueno que sepa, al menos que tenga rondando la idea de, ostras, mira la secuencia temporal entre ese dolor y el inicio de anticonceptivos, porque tu caso puede ir por ahí, no necesariamente es algo psicológico, que muchas veces es, no, está en tu cabeza, tú relájate, que todo va a fluir, tal. No, es que igual realmente tienes una causa atribuible orgánica a esto y se puede mejorar, sobre todo no tienes que convivir con esa ausencia de una de las 4 funciones del suelo pélvico que tú has dicho, que es ese placer que todo el mundo necesitamos biológicamente. Entonces, un poco hilándote también con esas 4 pilares de funciones del suelo pélvico que me has dicho, el dolor menstrual, sabiendo que obviamente tiene muchas aristas, especialmente importante el tema de la endometriosis, condición lamentablemente infradiagnosticada por todas partes, ¿qué papel puede tener una adecuada salud del suelo pélvico en la reducción del dolor menstrual? Voy a ir un momento para atrás un segundo, para decirte que la vestibulodinia en sí misma es fácil como de valorar. Con un hisopo podemos valorar en el vestíbulo, tocando puntos, y si ahí da positivo, tienes dolor,
ya sabemos que es una vestibulodinia. Vale. Si tienes dolor en las relaciones, yo paso el Libisopo y eso no da tal, será otra causa orgánica, o sea, otro tipo de causa. Así que tienes razón en esto de que parece que es normal, ¿no? Como siempre que te dicen es normal, ponte lubricante, ¿no? Como cuidado, que con hacerlo el test un poco ya nos hablaría de cosas, ¿vale? Como por dejarlo ahí que era fácil de valorar. Y ahora, respecto al dolor menstrual, claro, mira, el suelo pélvico es súper importante que sea, que no tenga mucha congestión pélvica, que se pueda movilizar bien el útero, ¿no? Que el útero cuando viene la menstruación pues también, ¿no? Genera esas tensiones, esa inflamación fisiológica. Necesitamos una pelvis que sea móvil, necesitamos un buen diafragma. Es decir, la menstruación, si viene con dolor y ya sea por endometriosis o ya sea por primaria, que tenemos dolor en la menstruación, el suelo pélvico, si lo conseguimos equilibrar o ayudar a la mujer a que esté todo mucho más equilibrado, pues va a sostener mejor, ¿no? Toda esta inflamación fisiológica, ¿no? Y todo lo que se va a generar. Y sobre todo porque cuando hay dolor tendemos el cuerpo a hacer posiciones antiálgicas, ¿no? Como cerrada, de tensión. Entonces, claro, esto no ayuda mucho a que haya movimiento y eso, si hay movimiento hay mejor vascularización, hay mejor drenaje, ¿no? Entonces necesitamos que todo eso se mueva mucho más.